para que todos puedan entender, tanto amigos como cristianos. Esta palabra que quiero compartir con ustedes de principio a fin. Le dijo Dios a Job, y aquí comienzo: ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Contéstame eso si puedes, le dijo. ¿Dónde estabas tú? La Biblia dice que Él es el principio de todas las cosas. Él es el eterno Dios. Creó los cielos, creó la tierra, pero estaba todo desordenado y vacío. Y así comenzó la humanidad. Dios poniendo el sol, la luna, las estrellas, la tierra, esparciendo las aguas, los mares de los ríos, creando seres vivientes, monstruos vivientes debajo del mar, y creando al hombre. Antes de toda esa creación, Apocalipsis 12 nos presenta esa gran batalla que hubo en los cielos, que no hubo lugar para ellos. Fue tan grande esa batalla en los cielos que era el arcángel Miguel con el dragón. En esta división que hubo en el cielo, que no guardaron su dignidad, dice la Biblia en el libro de Judas, aquellos ángeles que le fallaron a Dios. ¿Y cómo logró Lucero dañarse, contaminarse, queriendo ser igual a Dios y dividiendo, llevándose una cuarta parte de esos ángeles que logró engañar? Por eso fueron arrojados por tierra y los lanzaron de allá arriba. Donde Dios los dejó fue en la segunda plataforma. Hasta ahí pueden llegar. De ahí descienden aquí a la tierra estos seres vivientes. Pero Dios creó todo. Pero dice la Biblia en el libro de Génesis capítulo 6 que todo se contaminó y se dañó. Y tuvo que Dios elegir un hombre que era Noé, la cual le dio la orden y las medidas de preparar un arca, porque venía un diluvio. No llovía del cielo, el agua venía de abajo. La tierra se riegaba de agua. No habían visto llover del cielo por primera vez cuando el juicio cayó, que la puerta se trancó. Dios exterminó la primera generación porque comían, bebían, se casaban, se daban casamientos. Se fueron tras la idolatría y todo lo que era hechicería. Y se rebelaron contra Dios. Dios exterminó la tierra y todo tipo de animal. Sobrevivieron 8 personas, entre ellos Noé. Y la Biblia relata que estuvo muchos días sobre la faz de las aguas. Y dice: se acordó Jehová de Noé y de los animales del arca. Y envió un viento recio que sopló y esparció las aguas. Y en el monte Arara, allí quedó empinada el arca de Noé. La Biblia relata que volvió una nueva generación. Pero relata lo de Sodoma y Gomorra luego de aquel gran juicio.
donde vivía Lot. Y la Biblia relata la condición pecaminosa de esa generación. En Sodoma y Gomorra vivían desenfrenados, bien desenfrenados, hombres con hombres, mujeres con mujeres. El homosexualismo se había quedado en la ciudad. Reinaba lo malo. Pero Lot había puesto sus carpas más allá. Las acercó más a las tiendas de Sodoma y Gomorra. Dios envió unos ángeles en la intercesión que tuvo Dios con Abraham, del juicio que iba a enviar sobre Sodoma y Gomorra, pues llegó hasta las narices de Dios. Dice la Biblia que la mujer de Lot se convirtió en una estatua de sal, porque miró para atrás y Lot logró escapar, porque un ángel lo llevaba de la mano. Pero fuego y azufre bajó del cielo y mató todo aquel pueblo y lo desapareció en un segundo juicio monumental de parte de Dios. Pasando el tiempo, vemos en el Antiguo Testamento cómo Dios determina eligiendo a Moisés en un momento de cautiverio por muchos años. Israel en las tiendas del faraón y en los palacios de Egipto. Trabajaban en el fango, en el ladrillo, en la paja. Muchos morían allí, pero el clamor de ese pueblo fue oído. Y aquel niño que fue tirado en una canasta en aquella gran matanza, Dios lo permitió llegar con vida cerca del laguito, en los ríos que bajaban allí en la casa del faraón. Allí aquella cuna la cogieron, se le fue devuelto de forma espectacular en los brazos de la madre para que lo cuidara, sin saber ellos que ella era su madre. Ese fue el libertador. Dios habló con él en el monte Sinaí. Allí le entregó los 10 mandamientos, cara a cara. Fue el único que vio las espaldas de Dios. Fue el que sacó al pueblo de Israel y Jehová con mano dura, acabando con aquel ejército del faraón, ahogándolos en el Mar Rojo. Por 40 años dieron vuelta, enfrentando a los amorreos, heteos, a los egipcios, a los faraones, filisteos, y Dios entregándole victoria tras victoria a Israel. Sus sandalias no se dañaron, sus ropas no se gastaron. La columna de nube estaba en el día, la columna de fuego estaba en la noche. Los cuervos le traían carne, de la roca brotaba el agua. Jehová hizo milagros poderosos con el pueblo de Israel, la cual el pueblo de Israel no agradeció al final, y todos quedaron muertos en el desierto. Aún Moisés, por haber golpeado aquella peña que representaba a Cristo, tampoco entró. Tuvo que ver la ciudad de lejos. Su ayudante Josué siguió la misión con la conquista a Canaán, conquistando los muros de Jericó, sobreviviendo Rahab la ramera en aquel lugar. Espectacularmente, a través de los tiempos, entonces aparece en el libro de los Reyes un espectáculo profético de profetas extraordinarios como lo fue Samuel, la cual levantó una escuela de profetas. Y no solamente eso, sino que después de Samuel, dice la Biblia que a través de los años y tiempo, esa primera
ese primer libro de Reyes y segundo libro de Reyes habla de todos esos profetas, unos sin nombres, se le conocían como los videntes, los otros como los varones de Dios y otros como los profetas. Pero la Biblia relata el espectáculo de estos profetas enfrentando a estos reyes malvados, reyes malos y muy poquitos reyes buenos. Muy respetados los profetas para aquella época. Y vemos las hazañas impresionantes del profeta Elías, enfrentando la apostasía más grande de la historia en aquella época con Acab y Jezabel, no dejando atrás a Jeroboam, que puso un altar en Dan y otro en Betel, donde Dios tuvo que enviarle un profeta joven, porque los profetas que estaban allí no ministraban, estaban apagados. Ese fue el profeta que el león lo liquidó por no obedecer la voz de Dios al regreso. La historia relata de profetas extraordinarios como aquellos que sentenciaron al salmista, como Micaías, Zacarías. La Biblia relata profetas extraordinarios como lo fue Elías en el monte Carmelo, clamando a Jehová y haciendo que descendiera fuego del cielo, pero después de él el manto cayó sobre Eliseo, que estaba con unos bueyes. Y allá Elías lo tocó, Eliseo lo siguió. Luego Eliseo, vemos las hazañas de él en Segunda de Reyes, en el capítulo 3 al capítulo 12. Espectáculos por demás, con este tremendo profeta haciendo milagros extraordinarios. Las mujeres recibían sus muertos. Osos mataban jóvenes que se burlaban. Ante la palabra del profeta Eliseo, las hachas flotaban y los guisados envenenados. Nadie moría, pues allí estaba Eliseo para resolver el problema. No solamente eso, sino que también entre todo eso vimos el milagro poderoso de aquella tremenda mujer que siguió a Eliseo, la tsunamita. Pero luego de Eliseo vemos que un Jehú, wow, entre los príncipes del ejército, Dios elige a Jehú, mandado por Eliseo, el profeta de Dios. Comenzó a barrer la casa de Acab, eliminándolos a todos de forma espectacular, eliminando la brujería, la hechicería, pero dejó los dos altares de Betel y de Dan y siguió el camino de Jeroboam. Cuando miramos la historia, vemos cómo profetas hacían una cosa pero otra no. Vemos cómo Dios dictó sentencia y cómo Dios ponía reyes y quitaba reyes. Luego de ahí seguimos leyendo la Biblia y en el Antiguo Testamento vemos cosas maravillosas, poderosas, espectaculares, que Dios hizo en los tiempos del profeta Isaías, en los tiempos del profeta Ezequiel, cuando iba preso hacia Babilonia, en los tiempos de Daniel. Wow, espectacular cómo Dios los libró de ese foso de los leones y los puso en la altura en aquellos 21 días de oración, revelándole Dios al profeta Daniel los tiempos finales. Pero en el Nuevo Testamento aparece nada más ni nada menos que la figura más importante de este planeta Tierra, Jesús de Nazaret, nacido de una virgen, entre muchas que esperaban este gran milagro, María, a la cual respetamos y honramos por la labor que hizo. No escribió nada de Jesús, ni un solo libro, ni un solo papel, pero lo crió bien, lo enseñó, lo educó, lo llevaba siempre a las fiestas de las Pascuas. La Biblia relata que Jesús aparece en el escenario, fue carpintero, su padre terrenal José, su padre espiritual, quien lo engendró el Espíritu Santo de Dios, el Hijo del Dios Todopoderoso, Emmanuel, Dios con nosotros. La Biblia relata de forma bien espectacular cómo él crecía delante de Dios los hombres. Fue carpintero, la labor de su padre. Cuando niños trataron de matarlo, Dios le dice que lo lleve a Egipto. A José se le revela el ángel.
Vemos que fue recibido por los magos y nació en un pesebre, un lugar pobre, donde habían bueyes, ovejas, cabras, gallinas. Allí fue donde él nació. No nació en un palacio con oro, con riquezas. Pero vemos que en la trayectoria de su camino, vemos que a los 12 años estaba en el templo, se perdió 3 días hablando con los maestros y los líderes de la sinagoga, aquellos saduceos, fariseos, aquellos príncipes. Vieron la sabiduría que tenía y dice que crecía delante de Dios en estatura delante de Dios y los hombres. Trabajó como carpintero y la edad de 29 a 30 años, unos dicen 29, otros 30. De los escritores y los eruditos, lo importante es que deja su labor de carpintería y sale rumbo hacia el Jordán. Allí lo bautiza Juan el Bautista, su primo, que también su mamá era estéril. Y lo procreó a él. El Espíritu Santo tocó ese vientre. Y vemos cómo Dios usaba a Juan el Bautista. Palabra fuerte, palabra tremenda. Tenía sus seguidores y sus discípulos, pero llegó Cristo. Y ahí es donde él dice que él no era digno de desatar los gavetes de los zapatos de Jesús. Aparece Jesús de forma espectacular. Una paloma desciende del cielo, se posa sobre él, una voz se oye que dice: este es mi hijo amado, el cual yo tengo complacencia. Sale Jesús al retiro de los 40 días de ayuno y oración. Allí enfrenta a Satanás por el Espíritu, es llevado al desierto. Es tentado de 3 formas. Lo llevan al penáculo, la parte alta de Jerusalén, en el templo, y allí le ofrecen un suicidio, la cual él rechaza, diciéndole el diablo: si eres hijo de Dios, tírate, porque él dice, la palabra dice, que enviará a los ángeles a que te guarden y tu pie no tropiece. El diablo le cita la Biblia, él la conoce, él está allá afuera, él estuvo allá arriba. Pero Jesús le contestó: no tentarás a Jehová tu Dios. No solamente eso, sino que luego quiere que convierta las piedras en pan. Pero Jesús le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Wow, lo tercero fue que le ofreció los reinos del mundo, esta porquería que nos sirve. Pero él no la quiso. Por eso él le dijo en el ministerio, cuando lo comienza, a sanar a los enfermos, y en su primer milagro en aquella boda, convirtiendo el agua en vino. Vemos que Cristo, en una de sus reuniones, cuando llegan sus hermanos, él le dice a los hermanos: el mundo a ustedes los quieren, porque ustedes hacen lo que el mundo hace, pero a mí me aborrece porque yo lo señalo. Jesús fue odiado por el mundo, por el diablo y por el sistema religioso. Jesús sanó a los enfermos, los cojos, los mancos, los que tenían las manos secas. Dice la Biblia que los paralíticos caminaban, dice que los encorvados se enderezaban, los que tenían espíritu de locura quedaban bien, los que estaban poseídos por demonios quedaban libres, como el de Gadara, que no tenía ropa, estaba desnudo, dormía en los sepulcros, se hería con piedra, se pasaba gritando por la noche y dormía con los muertos. Lo amarraban con cadenas, las despedazaba y los grillos también. Pero cuando Cristo llega a la vida de él y pisa aquel lugar, los demonios salen del cuerpo, se meten en los cerdos, se van por un risco. Y no solamente eso, sino que dice que luego lo encuentran sentado, vestido y en su juicio cabal. Impresionante. Jesús cambiaba y transformaba la mente al hombre y la vestimenta también. Lo ponía a vestir bien. Lo ponía a hablar bien. A los que tenían sus lechos, les decía que lo cargaran, los sanaba. A los que morían, los resucitaba. Por eso vemos el milagro de la viuda. La de Naín, su hijo lo llevaban rumbo al cementerio. Cristo llega y lo resucita. A ti te digo, joven, levántate, luego que le dice antes a ella que no llorara más. Fue un espectáculo que el público vio de resurrección. Luego la hija de Jairo, un principal que se opuso a Cristo, ahora tiene su hija en una crisis. Ahora Cristo es quien le hace el favor. Pero antes de llegar allá aparece una mujer de 12 años con flujo de sangre. Terrible. Terrible. El Señor la sana
de forma espectacular. De forma espectacular. Luego llega a la casa de Jairo y resucita a esta muchacha. Dijo, ya no está muerta, solo duerme. A ti te digo, levántate, la incorporó y la mandó a que le dieran de comer. A Lázaro, 4 días, el milagro más grande en la Biblia. Un muerto de 4 días, lo llama por su nombre. Manda que quiten la piedra. Luego lo llama y resucita. Vemos el milagro tan espectacular. Cristo luego viene, predice los tiempos finales. En aquella gran pregunta de Mateo capítulo 24, habló de terremotos, de hambre, de peste, de reino contra reino, de nación contra nación que se iba a levantar. Y aunque aquel público no vio aquello, esta generación, nosotros lo hemos visto. Que lo que Cristo habló hoy está cumplido. Lo vemos por televisión, lo vemos a través del internet. Oímos los rumores de guerra, los volcanes los vemos por televisión cuando salen, la lava como mata a la gente, tornados, huracanes, terremotos. Y lo que vio Daniel, como la ciencia aumentó cuando él vio aves, eran aviones donde nosotros viajamos. Este tiempo fue el del que Cristo habló. Falsos maestros, falsos profetas, falsos cristos. Y ese es el tiempo que vivimos. Pero dice la Biblia que Él murió. Pero resucitó al tercer día. Tuvo en el corazón de la tierra, en el infierno. Salvó a un ladrón. Uno se perdió, otro se salvó. El que dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, lo salvó. Al otro lo dejó. Aquel le decía que se bajara de la cruz y era hijo de Dios. Le quitó la llave al diablo. Descendió y ascendió al cielo. 40 veces se le apareció al público. Ángeles removieron aquella piedra. Las mujeres que se quedaron en la cruz fueron las primeras también que llegaron a la tumba. Pero relata la Biblia que Cristo está a la diestra del Padre ahora como abogado. Primero vino para salvar, libertad, cambiar. Vino en persona. Ahora está a la diestra del Padre a la derecha. Allí está Él, como abogado. Lo crucificaron. Clavos en las manos, clavos en los pies sin dañar su hueso, corona de espinas, en su costado una lanza, 40 latigazos. Lo escupieron, le dieron de puño, lo desfiguraron. Todo por ti y por mí. Pero resucitó al tercer día. Se le apareció al más incrédulo de todos los tiempos, que caminó con él, a Tomás. Le dijo, mete tu dedo aquí para que veas que soy yo. Traspasando la pared. Wow. Hoy Cristo está a la diestra del Padre, a la derecha sentado. Y hoy estamos viendo lo que el apóstol Pablo y los discípulos hablaron. Lo que Cristo habló. Esta generación. Pablo predicó y vio, se encontró con una idolatría terrible en Éfesos, en el Asia. Apostasía, idolatría, hechicería. Por eso Juan sacó a María de Jerusalén, se la llevó. Y la Biblia relata de la forma más tremenda cómo Pablo lloró y dijo lo que venía después, cuando él muriera. Por eso amonestó a Timoteo el pastor, que predicara a tiempo y fuera de tiempo, que redarguyera, que reprendiera, que doctrinara. Porque iban a venir herejes, hombres que iban a dañar todo, que iban a contaminar la obra, que iban a ser enemigos de Dios. Por eso, en el transcurso del camino, vemos cómo el apóstol Pablo envía cartas a Corintios por los pleitos y contiendas que habían dentro de la iglesia. Chisme, bochinche, contienda. Y por eso él le habla de que eran niños y le habla en el libro de Corintios de la importancia de lo que era el amor, que el amor todo lo puede, todo lo soporta. Le habló del amor, que sin amor no había nada.
Y vemos al apóstol Pablo, que era un asesino antes, pero convertido ahora a Cristo, transformado. Vemos que levanta obras, levanta misioneros. Caminó con Marco, aunque luego lo deja, porque Marco lo deja arrollado. Pero de ahí en adelante, lo que vemos es una trayectoria de los discípulos como Pedro, convirtiéndose 5,000 en su primer mensaje. Marco por un lado, Pedro por otro, Juan, aquel cojo, camina cuando nunca había podido caminar. No tenían oro ni plata, pero lo que tenía le dieron, poder de Dios. Resucitaron los muertos cuando ellos oraban, como Pablo cuando aquel muchacho se cayó por la ventana. Siempre el poder de Dios ha existido a través de todas las épocas. Pero el Nuevo Testamento, que es el que estamos viviendo ahora, esa época persiguieron los cristianos, trataron de eliminar lo que es en la historia, pero no pudieron, más cristianos. Quemaron a los cristianos, los quemaban en hogueras, los metían en cárceles. Roma ejecutó a miles y miles y millones de cristianos, pero seguimos aquí. Han pasado los años. El libro de Judas, antes del Apocalipsis, habla de la condición de estos herejes, que el anticristo se va a manifestar en esta época, en el tiempo de la apostasía, donde los hombres que parecen hombres pero son perros, son aquellos que contaminan y dañan la verdad de Dios, que están 2 veces muertos, como las nubes. Impresionante, porque estamos viviendo el tiempo de Éfeso, la Odisea, de Saldi, de Pérgamo. Estamos en ese tiempo. El tiempo de Jezabel, el tiempo de Sodoma y Gomorra. Estamos en el tiempo de Noé, donde la gente está de fiesta, bebe lata. Esos son los días que vivimos. Por eso fue que Cristo dijo, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Es ahora que viene. Este es el tiempo. Esta es la 4ª generación. Por eso tenemos que estar preparados. Cristo está como abogado. Pero cuando suene la trompeta, el día que viene será un caos. Un caos. Para aquellos que saben que Cristo vino. Porque la presencia de Dios dejará de existir sobre la tierra. Solamente el Espíritu Santo estará en Israel. Aquí no estará. Wow. Con la presencia de Dios y hay que batallar, hay que pelear, hay que luchar, hay que guerrear. Imagínese sin esa presencia. Sin la presencia de Dios y la iglesia está patas arriba. Imagínate sin esa presencia. Habrán 7 años de boda. Sonará la trompeta, solamente la oirán los lavados con la sangre de Cristo y los que esperan al Señor. Por eso Efesios 4:30 dice, no contristéis el Espíritu Santo de Dios, por la cual fuiste sellado para el día de la venida de Cristo. Por eso es que Jesús habla de los frutos del Espíritu. Por eso es que están las bienaventuranzas que Él habló. Por eso es que Cristo amonesta. Y por eso le dio bien duro al liderato. Por la hipocresía religiosa. Le daba duro. Porque eran malos, abusadores. Y por eso le daba duro ese sistema. Porque oprimían al pueblo. Por eso lo mataron. Lo liquidaron. Pero claro, la palabra se tenía que cumplir. Derramó su sangre por ti y por mí. Fuimos comprados con sangre. La sangre de Cristo es lo que cruza por nuestras venas. Tenemos un abogado. Él es el que nos defiende siempre. Él es el que nos lleva, nos trae. Él es el que pelea cuando el diablo viene. Él es el que le mete las manos a los demonios. Él es el que dice no puede. En el nombre de Jesús se sanan los enfermos. En el nombre de Jesús camina el paralítico. En el nombre de Jesús los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan. En el nombre de Jesús los riñones comienzan a funcionar. En el nombre de Jesús, mi hermano, el flujo de sangre desaparece. En el nombre de Jesús. Llegó la hora de contarle una historia.
Se la voy a decir hoy por primera vez. Pero vamos a ver lo que está aquí. Dios te bendiga, Ivonne. Esperanza, Dios te bendiga. Lina, bendiciones. Gabriela Alessandra, bendiciones. Soto, bendiciones. Iris. Dios te bendiga. Lisandra, Dios te bendiga. Ana, Dios te bendiga. Gilbert, Dios te bendiga. José. Javier Pelea. Gracias, Marisol. John Torres. No, Juan Torres. Pelea. Gracias. Gracias. Stephanie Pelea. Mi gente en Ohio, la casa de Héctor de la Cruz. Mi amigo difunto. Gracias. Carol, Dios te bendiga. Elizabeth Pelea. Esperanza Torre Pelea. Bueno, mucha gente aquí. Maggie, Dios te bendiga. Gracias, hermana. Claro que sí, mi hermano. Bueno, seguimos. Seguimos. Es que nos trae los espejuelos y como está así oscuro aquí. Pero estos son los tiempos. Por eso han habido evidencias poderosas que Dios las permite, como los gritos del infierno, como lo que la ciencia ha podido ver con fotografías de telescopios inmensos, cosas extraordinarias que han salido de ángeles, de gente visible, como las fotos que tenemos y las que siguen saliendo. Dios lo permite para que creamos, para que nos afirmemos. Es una señal de vida. Hay mucha gente que se pierde. El camino es ancho. Es fácil perderse, es difícil salvarse. Para perderse no hay que hacer nada. Te perdiste y ya, te fuiste. Para salvarte hay que luchar, hay que pelear con la carne, con los deseos, con los malos pensamientos. Que las manos no toquen lo que es, los pies no caminen hacia donde es, los ojos no vean lo que no es, los oídos no oigan, ni la boca hable lo que no es. Y que el corazón no se contamine. Es una batalla con el diablo, con el mundo y con la carne. Es una batalla, es una guerra de todos los días. Una pelea, una batalla, una lucha interna para tratar de sobrevivir. Es un día que si no se acortaran los días, nadie se salvaría. Por eso usted ve que los días pasan bien rápido, las horas rápido. Mire, yo vine a esta gira los otros días, llevo 6 meses aquí. 6 meses. Y parece que comencé ayer. Los días se van así, volando, rápido. Usted está pagando algo y ya tiene que volverlo a pagar ahorita. Los días se van rápido. Todo se ha ido acortando. Mientras el mundo se va contaminando, dañando. California cogiendo fuego.
Cuando miramos, vemos una iglesia que está peleando. Los pastores, pastorear no es fácil. Estoy hablando de pastores de verdad. No de pastores wichiwachi. Estoy hablando de pastores de verdad. ¿Qué tengo que decirle? Porque hay tantos pastores y tantos evangelistas. Que ojalá hagan un millón, pero... Porque hay un reguero. Pero gente de Dios de verdad, poquito. Muy poco. Por eso fue que Cristo enfrentó esa crisis. Cuando Jesús dijo, la mies es mucho y los obreros pocos. Cuando vio esa multitud que lo seguía, los discípulos no sanaban a nadie. Y ese es el problema que hay. Hay mucho liderato, pero no hay poder. Hay mucho título, pero no hay nada. Iglesias muertas, cultos muertos, música que no es de Dios. Esto es lo que se está moviendo. Un ambiente. Hasta los niños bailan la música del mundo. El mundo, la música los jala. El tiempo es malo, es difícil. La fornicación reina. Y el adulterio está número 1. La fornicación está dándose la cara con el adulterio. En grande. Los altares no se salvan. La mayoría de ellos han sido sacudidos con golpes brutales. Los hombres más fuertes han caído. Los ministerios más terribles se han ido por el chorro. El diablo no respeta a nadie, solamente a Cristo. Por eso es que tenemos que orar. Por eso tenemos que pelear por la salvación. Por eso el salmista dijo, devuélveme el gozo de la salvación. Examíname a mí, examina mi corazón y mira a ver si hay maldad dentro de mí. Wow. Estaba pidiéndole a Dios que lo chequeara. Dame un tunoc, chequéame, regáñame. Quita lo que no es tuyo, dame amor, dame paz. Quita las malas mañas, quita los deseos malos. Quita ese espíritu malo, terrible. Por eso fue que Jeremías oró. Clama a mí, yo te responderé. He aquí yo soy Jehová Dios de toda carne. Siempre Dios ha tratado con el hombre. Siempre Dios ha tratado con la gente. Pero este tiempo es un tiempo de lucha, de batalla, de guerra. No es fácil pastorear. El que es pastor de verdad. El que pastorea de verdad, el que doctrina de verdad, el que enseña, el que tiene poder de verdad, el que saca tiempo para la grey. No el que esté en guerras por ahí, pleitos con los demás. Eso no es nadie. Ese no es nadie. Estoy hablando del que pelea con el diablo, con los demonios. Estoy hablando con aquel que pelea por la iglesia y por su familia. Que pelea por la sana doctrina, que se mantiene, que no es hipócrita, que no está en dos aguas. De ese hombre es que yo estoy hablando. Por eso fue que cuando Saúl, los demonios lo perturbaban, buscaban a David, al salmista, porque los demás músicos no tenían unción, no tenían poder. Si lo más que había era música en el palacio, pero no había quien tocara con unción. Y esa es la diferencia que había. Por eso mandaban a buscar al salmista. Es como el mundo. El mundo tiene sus artistas preferidos, que cobran mucho por tocar. Cuando Marc Anthony va a un choliseo, lo llena 3 veces, 4. Si da 5 veces lo llena, porque tiene una unción diabólica que jala al público cuando comienza a cantar la canción de Aguanilé. ¡Ja! Ese demonio toma posesión del choliseo, como en los tiempos de Héctor Lavoe. Por eso es importante la unción de Dios, porque lo que hay es una guerra entre el diablo y Dios, la carne y el espíritu, ángeles de arriba, demonios del infierno. Y es una batalla, es una lucha, es una guerra, tan ahí. Y tú tienes que escapar. Por eso es que dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Nadie te tiene que acusar, ni el pastor te tiene que decir nada. Si tú vas a la Biblia, tú vas a ver lo que hay. Ni yo te tengo que decir nada. Yo tengo que escapar yo mismo. Yo mismo tengo que escapar. Para que la gente no lee la Biblia. Es como el canal aquí. Usted busca Telemundo aquí y no vale un centavo. Usted prende la televisión aquí en Orlando y todo es novela. Desde por la mañana hasta por la noche. Novelas. No hay más nada. No vale un centavo la televisión hispana. ¿Qué es lo que enseñan las novelas? Matar, brujería, idolatría, fornicar y adulterar. Por eso es que vemos el país todo destruido.
Por eso es que vemos los matrimonios todos destruidos. Por eso es que vemos el espíritu tan diabólico que hay. Mientras eso ocurre, están los demonios operando en la sala, en los cuartos, en todos lados. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Porque no hay nada en la televisión. Entonces cuando tú vas a la iglesia, te enfrentas a una batalla tremenda. Casi no hay culto, la gente no va. Porque el espíritu que hay es malo. Bochinche, fiesta. Son domingueros todo el mundo. Muchos ya tienen doble trabajo. Y los que viven aquí tienen que trabajar dos turnos para poder pagar. No pueden ir a los cultos. En Puerto Rico la cosa está igual. No está fácil la cosa. La economía está mala. Todo se ajunta. La economía está crítica. Crítica. El peligro, la maldad está increíble. Por eso es importante la protección de Dios. Por eso es importante estar protegido con la sangre de Cristo. Por eso es importante caminar con el Señor. No es que usted no se va a morir. Todos tenemos que pasar por ahí. Al menos que suene la trompeta. Que la estamos esperando al Señor. Pero, Dios extiende la vida, extiende los años, extiende los meses. Para que vivamos más tiempo. Nos libra de la muerte, de tantas cosas. No es que te va a librar toda la vida. Pero llega un momento, hay quien muere vigoroso, hay quien no, se va joven. Pero el que le sirve al Señor, el que ama a Dios, Dios tiene planes con él. No hay que temerle a nada. Pero estos son los días que ha hecho el Señor. Yo te aconsejo que pelee la batalla de la fe. Los cristianos no mueren, los cristianos viven. El que muere en Cristo no muere, duerme. El que muere no en Cristo se pierde, se muere. Está muerto. Por eso yo te exhorto a seguir. A pedir un turno, un cambio. Dios mío, ayúdame. Dios mío, cúbreme. Dios mío, dame tu mano. Dios mío, dame. Todo el tiempo hay que hacerlo. Hay que pedirle a Dios. Que Jehová Dios nos guarde. Que Jehová Dios nos cuide. Que Jehová Dios nos proteja. Este es el tiempo. Mire Puerto Rico. ¿Cuál es el anuncio del turismo? 2 gays. No aprenden. Eso es lo que reina donde quiera. Pan. Donde quiera. Donde quiera. Son días donde la brujería, la hechicería, la idolatría, el país alcoholizado, la gente está alcoholizada donde quiera. La bebida, la droga, la marihuana se ha quedado con todo. El racismo. Wow. El entretenimiento. La gente ya no ora. Ya la gente no ayuna, no vigila. La iglesia es algo común. La gente va ni al altar van. Y como están haciendo los altares ahora menos, no se puede orar en ellos. Parecen teatros los altares. Se le quitó el puesto a Dios. Montaron becerros en esos altares. Becerros monumentales. Usted tira fotos y lo que salen son chimpancés, monos, demonios ahí parados. ¿Quiénes son los culpables? Los ministros. Los ministros que se apagaron. Los ministros que perdieron la fe. Los ministros que se alejaron de Dios. Es el problema que está ocurriendo con los ministerios evangelísticos también. Los evangelistas han tenido que rellenar los cultos con 20 cosas para ver si al público le llega. Porque no hay nada de Dios. Adornan los cultos con 20 cosas. Hay varias cosas que el pueblo quiere. Liberación, sanidad, salvación, protección, provisión. Voy a repetir esto. 5 cosas que el pueblo quiere. Sanidad, liberación, salvación, protección y provisión. Si eso no está, no hay nada. Si eso no se mueve en un culto, no hay nada. No hay nada que buscar ahí.